Luego subir el video. Segundo. ¿Me confirma si me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Inge, sí se le escucha por mi Sí, profe, lado. sí se le escucha bien. Voy a proceder a apagar los micrófonos, alguna cosa, ya sabes. Van a hacer las manos para habilitar. Bueno, vamos a continuar con la clase. Ayer hicimos un poco de cálculo básico de motores. En este caso, bueno, motores, máquinas de forma general, los que son potencia y eficiencia. Hoy vamos a hacer también en la primera hora ejercicio y luego pasamos a lo que son ya conceptos de motores, tipos, partes y funcionamiento. Entonces, si no tienen dónde tomar apuntes, una hoja, busquen para que puedan copiarlo. Ya ya tomamos en cuenta ciertos datos de los motores, lo que son potencia absorbida, también conocida como potencia de entrada, eh, la potencia útil, también conocida como potencia de salida, y la eficiencia. Estos datos son importantes de conocer para también determinar de cierta forma cómo va a funcionar mi motor. Entonces la N, que era la eficiencia, y esto se mide en porcentaje. La potencia de entrada puede ser llamada así o también absorbida. Absorbida, y esto puede ser medido en vatios, kilovatios, CV, HP. ¿Eh? La potencia de salida o también conocida como potencia útil, y tienen las mismas unidades de medida. Y la potencia perdida, que también está medida en estas mismas unidades. ¿Ya? No se olvide que es muy importante conocer esto para saber qué cantidad de potencia es aprovechada en mi motor, ¿no? No se olvide lo que ya indicamos ayer, estábamos hablando que las potencias eh, que se miden en entrada y salida son diferentes, siempre la salida va a ser menor, producto que existen pérdidas en mi motor. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para determinar estos datos en un motor. Entonces tengo un motor con los siguientes datos y dice que tiene una potencia de entrada tiene
una potencia de salida de 300 vatios tiene una eficiencia de 65%. Me piden allá la potencia de entrada y la potencia perdida, que está dividida en dos. Una potencia mecánica por el trabajo del eje, que para este caso en el motor es del 70% de la potencia perdida total. Una potencia eléctrica o de bobina es del 30% de la potencia perdida. Ya, esto es el ejercicio. Ahora viene el análisis. No, todavía. ¿Qué debo hacer? Primero ubico la fórmula que ya les indiqué el día de ayer. Es la fórmula de eficiencia. N igual a potencia útil de salida sobre potencia de entrada y esto multiplicado por 100. Y de aquí despejo la potencia de entrada, que es lo que en primera instancia necesito. Y para eliminar ese 100, el porcentaje lo divido para 100. Entonces 65 dividido para 100. 0,65. ¿Ya? Y ya haciendo esta transformación del porcentaje a número adimensional, sí se elimina la fórmula y solamente queda esta parte de aquí. Y despejo la entrada. Esa entrada es igual a salida sobre N potencia de salida es 300 vatios sobre 0,65. Y esto me queda 300 dividido por 65. 461,53 vatios. Este vendría a ser la potencia de entrada de mi motor, tomando en cuenta eficiencia y la potencia de salida. ¿Ya? Ahora con la siguiente parte dice que la potencia mecánica es del 70% de la potencia perdida total. La potencia perdida total aún no la conozco, pero la puedo determinar por los datos ya obtenidos. Potencia perdida en la total es igual a la potencia de entrada
menos la potencia de salida. Potencia perdida es igual a la entrada que es 461,53 vatios menos la potencia de salida que es 300 vatios. Viene siendo potencia perdida 161,53 vatios. Esa es la potencia perdida de mi motor. Pero hay que determinar de ese total qué porcentaje es mecánico y qué porcentaje es eléctrico. Aquí ya me dice qué porcentaje es, entonces tengo que hallarlo. Primero la parte mecánica. Es mecánica. Sí, que es 70%, ¿no? Si 161,53 es el 100%, ¿cuánto viene a ser el 70%? Multiplico 161,53 por 70 y eso lo digo para 100. Y esa es la cantidad de potencia perdida por parte mecánica. 161,53 por 70 y dividido para 100. 113,07. 113,071. Vale, ¿sí? Este viene a ser la potencia mecánica perdida. Y de la misma forma encuentro la eléctrica de las bobinas. Potencia de las bobinas perdidas. Si 161,53 es el 100%, el 30%, ¿cuánto será? Multiplico 161,53 por 30 y divido por 100. 161,53 por 30 y dividido por 100. Para el caso me da 48,459 vatios. Y este viene a ser la pérdida por parte de las bobinas, ¿no? Tengo dos pérdidas, mecánica y eléctrica. Y si sumo esos dos datos, me tiene que salir el valor de la potencia perdida total. Más 48,459. Y me da lo mismo. La potencia perdida se debe justamente al funcionamiento del motor, ¿sí? Al movimiento del eje, al sobrecalentamiento de las bobinas. Toda máquina cuando se produce un trabajo genera calor. A mayor calor, mayor pérdida, ¿no? Por lo cual se trata de evitar lo que decía ayer, que exista la menor pérdida posible. En el caso de la bobina, por eso se tiene el sistema de enfriamiento, para que el calor disminuya, así también disminuya la pérdida. Si el sistema de enfriamiento no es bueno, el motor se sobrecalienta, las pérdidas va a ser mayor y las bobinas se terminan quemando. Y en toda máquina es lo mismo, ¿no? Todas las máquinas tienen sistema de enfriamiento, ¿no? Voy a habilitar el micrófono para que si tienen alguna pregunta la puedan hacer o algún comentario.
¿Preguntas? Profe, en la potencia de la bobina, ¿de dónde sale este 30%? Es lo que me indica el enunciado, ¿no? Yo coloqué que las bobinas era el 30%, pero puede ser mayor o menor. Mm, En este caso me dice el enunciado que es 30. Entonces, eso saca el 30%. Eso está bien. Bien. Entonces, son con datos básicos que hemos hallado algunas variables. Eh, no sé si hay más preguntas. Ingeniero, Díganme. ingeniero, pero ¿qué? O sea, con esta fórmula nosotros hallamos o sea, ¿en qué estado está el tal motor o cómo hacemos? O sea, con esto, En qué condiciones está trabajando el motor? solo que Yo no lo hay que, que, yo lo que le decía que este dato es importante, lo que es la eficiencia, ¿no? Mientras mayor sea la eficiencia, mayor potencia útil se está aprovechando, ¿no? En este caso es 65. Y este dato me lo da la placa. Usted ve en el motor, sabe decir, yo le decía ayer EFF, o en otros datos le tiene como rendimiento también, y estos porcentajes. Entonces, este dato me indica qué porcentaje de la eficiencia se está aprovechando. Mientras más alto es mejor. Mientras estos datos de las pérdidas, este valor de potencia sea menor, mi máquina será más aprovechada, ¿no? Y si profe, yo con el pasar del tiempo, por ejemplo, hago estos cálculos y miro si esta eficiencia de mi motor ha bajado, ¿no? Mido la entrada y mido la salida. Si la salida con el pasar del tiempo es menor, significa que la eficiencia también ha disminuido por alguna causa del funcionamiento del motor, toca el mantenimiento para que esta eficiencia aumente. Dígame, algo iba a decir. sí, o sea que en la placa nos viene también la eficiencia del rendimiento del motor nuevo que Sí, está. sí. Déjenme, creo que por aquí tengo una diapositiva. Déjenme ver y dice EFF. Déjenme buscar aquí en el internet. Entonces, este dato todos los datos que dice la placa son importantes, ¿no? Algunos nos ayudan a hacer cálculos mecánicos y a otros nos ayudan a hacer cálculos eléctricos. Se encuentro por aquí en el internet. Me indica, vos qué normal profe, trabajando. para medir la, profe, para medir la potencia con una pinza amperímetra, o No, sea, ¿en qué no, se le mide? ¿En amperaje o qué? es en vatios, no es con la pinza, es con otro instrumento que se llama batímetro. A ver, no, aquí, en esta placa, tengo una placa donde esté ese dato. Profe, ya, o sea que con el batímetro prácticamente vamos a ver todo lo que es la potencia del motor, ¿no? El trabajo, su, La su potencia, eficiencia, ¿no? con la potencia podemos determinar la eficiencia. Ya, ok. Déjenme buscar una placa que está aquí. Ya justamente en la siguiente clase voy a buscar una placa para indicarle los datos que hay que conocer. A ver, potencia. Este de aquí no dice. Bueno, ya
Ya busco y le comparto. Entonces, para la parte eléctrica, los datos que hay que conocer, que son importantes, son los valores nominales, lo que son las tensiones, lo que son los voltajes, las potencias, el factor de potencia de la máquina, también el IP, la protección del motor, la frecuencia y la velocidad del motor, ¿no? Muchas veces en unas placas no nos dan ciertos datos, pero sí son calculables, ¿no? Creo que en esta de aquí. Ya encontré. Eso es para la parte eléctrica, ¿no? Sí, La que ya, está diciendo ahorita. sí, ya ahorita voy a mandarle una, que encontré en el internet, una placa. No sé si puede ingresar y miren, ¿no? Ahí en la parte de abajo dice N, que es la eficiencia. En este caso la placa dice 82.4%, ¿no? Esta es la eficiencia para este motor. Porque, bueno, aparte me dice el conexionado y voltaje de los metales. Era el dato que le explicaba, ¿no? Lo que es la N, la eficiencia. Profe, si le entendí, o sea, para la parte eléctrica ya prácticamente son otra fórmula, otro procedimiento. No, le estoy diciendo que la placa, los datos que importan en la parte eléctrica, porque hay también datos para la parte mecánica, lo que es el peso y demás, Ya. son la potencia, los valores nominales, potencia, voltaje, intensidad, frecuencia, velocidad, Ah, eh, eso es lo que viene en una placa el para la grado de parte eléctrica. protección. Ahí en la placa pueden ver ahorita que les mandé el grupo. El grado de protección, el conexionado, y eso creo que son los más importantes, que deben, si no están en el motor y necesitan, hay que calcular. Bueno, la normativa también, en base a qué normativa está trabajando. Por ejemplo, miren, esta placa que yo les mandé ya están eh, identificados los colores que tienen cada uno de los terminales. Entonces se dan cuenta, dice T1 azul, T4 amarillo, T2 blanco. Ya conocen qué color tiene cada terminal y este aquí les sirve para hacer el conexionado, ¿no? Bueno, va a concluir tenemos la primera hora. No sé si quieren seguir practicando ejercicio o pasamos a la parte ya de motores. Ustedes me dicen. O sea, al menos voy a hablar por mí, ¿no? Si esta enseñanza que usted nos está dando es para un futuro de nuestro profesionalismo, está muy bien. Pero si es parte del examen o algo, nos tocaría ensayarlo más, profe. Esa es mi pequeña Es parte de ambos. opinión. Es parte de ambos. Profe, una consulta. Dígame. Profe, aquí el factor de potencia en esta plaquita, ¿cuál sería? El que dice FS. El coseno. ¿De qué dice el coseno de algo? A ver. ¿De cuál de las dos? De la primera. Deje ver. El coseno de Fies. Claro. El que siempre cuando dice coseno, puede ser 0,82 o de algo. Ese es el factor de potencia. Ya, pero aquí no lo veo. Todavía lo estoy buscando. Pero tampoco lo veo. Clave. No, en este de aquí. Me debe decir que mandó compañera esta. Ya, por ejemplo, en el segundo que mandó compañero la orden sí está. Están los voltajes, frecuencia, potencia, depende del tipo de conexión, la velocidad, el factor de potencia Aquí y está, factor de potencia. la intensidad. No se olviden que depende del tipo de conexión también varía la intensidad. Por ejemplo, en la placa que mandó compañero hay dos tipos de conexiones, ¿no?
delta y estrella, entonces se supone que es un motor con 6 terminales, con, con 3 bobinas. Por ejemplo, para conexionado, eh, no tiene cuatro valores, son 12 terminales. Para 400 voltios, la intensidad es de, a lo último, donde dice la A, no sé si pueden ver, el mando compañero de la ONE. Con ese voltaje, la intensidad es 78,4. Y para estrella, que es 690, el valor es 57,7. En todo motor, cuando se va a trabajar la bobina internamente, dependiendo la cantidad de tensiones nominales, siempre va a trabajar con el valor más bajo internamente en la bobina. Ya en los voltajes de línea, depende del conexionado, puede variar, pero la bobina siempre trabaja con el valor más bajo, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya. Entonces, vamos a seguir practicando este ejercicio, ¿no? En la segunda hora, para que quede claro el tema, algo parecido. Y se nos acaba el tiempo, coloquen presente su nombre, se desconectan y en 5 minutos se conectan de nuevo para actualizar la lista, ¿sí? Presente su nombre, se desconectan y en 5 minutos se conectan de nuevo. Profe, a veces hay motores, como usted dice, claro, que tienen 6 terminales y todo eso, pero hay unos que no tienen numeraciones. ¿Cómo se mira como cuál cable va con cuál? Porque Eso, eso es la bobina, eso toca identificar. Eso también toca identificar. con omiaje, Continuidad. continuidad. Ajá. Primero determinar cuál es el inicio y el final de cada bobina. Claro, eso porque a veces solo traen los 6 terminales ahí, pero salen las 6 puntas. Claro. Entonces, O muchas veces la placa no está como está en la primera que, bueno, la que envié yo, que estaban por. claro. Voy a buscar un video justamente que explique esa parte ahí. Voy a tomar la asistencia. Pero ñaño,